Lo dijo en la primera hora. Tomamos contacto a esta hora con Marta Hernández, directora académica de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Hola Marta, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Fabricio? Buen día. Es un gusto estar con toda tu audiencia en Primera Plana y en Noticiero a Primera Hora. Gracias, Marta, por la gentileza. A ver, me gustaría su criterio sobre algunas situaciones a nivel político que nos deja esta semana que hoy termina. Y quiero empezar por lo de México. Justamente ha terminado ayer el conteo ya total, el 100% del conteo de votos. Y la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, alcanzó 59,76%. O sea, estamos hablando del 60%. Esto implica cerca de 36 millones de votos. Termina siendo una victoria histórica por el número de votos, aunque claro, es la más alta después de la de Miguel de la Madrid, si mal no recuerdo, que había alcanzado el 70% de votos en la década de los 80. Es la más alta de los últimos tiempos, además mujer y además refrenda la presencia de Morena en el gobierno mexicano. ¿Cómo leemos la victoria del oficialismo en México en esta mañana? Claro que sí, Fabricio, buen día. Mira, sí, es un triunfo, pues obviamente, en primer lugar, sin lugar a dudas, para las mujeres, ¿no? Teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros países de Latinoamérica siguen siendo absolutamente y demasiado machistas, ¿no? Seguimos viendo esos rasgos machistas que muchas veces pueden ser muy sutiles, pero que siguen siendo rasgos machistas en nuestros países latinoamericanos. Por otro lado, el análisis muy importante de hacer acá, aparte de que sea mujer, es la formación académica. Es decir, nuestros países de Latinoamérica están urgidos de gobernantes con absoluta formación académica, con altos niveles de formación académica, como lo tiene Claudia Sheinbaum, que tiene maestría, doctorado, postdoctorado y que es directora titular de proyectos de investigación de ciencias exactas, ¿no? Ciencias exactas, físicas, naturales, es decir, de ciencias duras, ¿no? Que es lo más difícil, digamos, de estudiar y a lo que muchas veces en las universidades encontramos pocas mujeres, ¿no? En ciencias exactas, físicas y naturales. Entonces, en ese sentido, la sociedad mexicana hizo un clic, digamos, y pidió ese cambio y le dio su confianza, su voto de confianza a una mujer. Es muy importante también de destacar el porcentaje de las personas que fueron a votar. También estuvo cerca del 80% los ciudadanos que fueron a votar, es decir, bajó el nivel de ausentismo en las urnas. Eso es muy importante porque debemos tener en cuenta que en Latinoamérica, en el último informe del Latinobarómetro de las Américas, la cifra es muy alarmante porque el 76% de los ciudadanos están descreyendo de los regímenes democráticos. Y eso es absolutamente grave porque pues sabemos cómo la pasan de mal nuestros países hermanos y nuestros hermanos que viven en regímenes dictatoriales o en regímenes totalitaristas, ¿no? Como Venezuela, Cuba y demás. Entonces, en ese sentido, es muy importante que el ciudadano se exprese en las urnas, así en ese país sea o no sea el voto obligatorio, es decir, como en Francia el voto no es obligatorio o en Colombia el voto no es obligatorio porque es considerado obviamente como un derecho que está en la Constitución y que todos los ciudadanos debemos hacer uso de ese derecho, ¿no? También que la mujer pueda votar desde hace muchísimos años en todos nuestros países de Latinoamérica, es hacer uso de ese derecho. Y ahí es donde el ciudadano digamos, le cobra factura a los gobernantes en las urnas, ¿no? Es como el lugar democrático de apertura a la pluralidad de voces y más allá de las ideologías de izquierda o de derecha o de centro, donde el ciudadano evalúa y le toma la lección a los gobernantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, en buena hora, felicitaciones para toda la sociedad mexicana, para todos los mexicanos, y hay que tener en cuenta que esta decisión impacta en todos nuestros países por los tratados de libre comercio, ¿no? Los grandes tratados de libre comercio que tiene México con todos nuestros países de Latinoamérica.
Ahora, en el caso del Ecuador, y hablando de la parte comercial, Ecuador había comenzado una negociación que finalmente no prosperó de un acuerdo comercial con México durante el gobierno del presidente Lazo, pero las relaciones se mantenían. Hoy las relaciones entre México y Ecuador están rotas por el episodio del 5 de abril, cuando para la captura del ex vicepresidente Jorge Glass, el gobierno ecuatoriano irrumpió con fuerzas policiales en la embajada mexicana en Quito. Esto ha provocado un conflicto internacional, la ruptura de las relaciones diplomáticas, y México ha demandado al Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Eh, este tema, ¿cómo lo ve usted? Es decir, con la nueva presidenta, aunque sea de la misma línea de AMLO, ¿podría haber algún tipo de posibilidad de acercar posturas para bajar la tensión político-diplomática entre Quito y México? Claro, mira, Fabricio, independientemente, claro, de que ella sea de la misma línea de AMLO, pues obviamente es otra persona, ¿no? Que tiene su plan de gobierno propio. Obviamente ahí se hicieron alianzas importantes para poder llegar al poder. Y eso muestra un poco, pues, el número de votantes que tú planteabas, Fabricio, al principio de la entrevista, ¿no? Este número de votos que tuvo de aprobación, de esta alta aprobación, que hubo una diferencia significativa en muchos porcentajes de votos con la segunda candidata. Entonces, en ese sentido, en cuanto a las relaciones con Ecuador puntualmente y con los demás países de Latinoamérica, pues obviamente siempre debe haber una apertura al diálogo, pero hay que tener en cuenta que los hechos sucedidos con la irrupción en la Embajada de México es un hecho sin lugar a dudas absolutamente grave, que eso lo tenemos todos claros de todos los tratados internacionales de derechos humanos que se incumplieron, ¿no? Entonces eso, por un lado, seguirá el tema legal, pero por otro lado también, como tú lo planteabas, Fabricio, es la voluntad de las partes también de pronto para hacer algún tipo de negociación, ¿no? También hay que ver los delitos que se cometieron ahí también, porque pues una parte es como la conciliación, el diálogo en una crisis, en una gran crisis que fue esto y que se convirtió en un gran escándalo, que es lo que muchos gobiernos descuidan, ¿no? Prevenir las crisis, saberlas afrontar y que esas crisis no se te conviertan en escándalos, ¿no? Entonces, esas cosas quedan en la mente de los ciudadanos y los ciudadanos sobre ese hecho se van a manifestar también en las urnas en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, pues es un llamado también al diálogo, pero es complicado cuando se han cometido, pues, hechos muy, muy graves, ¿no? Salgamos de México y vengamos a esta parte del continente, a Venezuela, porque a la vuelta de la esquina, el domingo 28 de julio serán las elecciones presidenciales en ese país. Otra vez con esta discusión sobre el carácter democrático de estas elecciones, la no calificación de candidatos, de los principales candidatos de la oposición política. Tal vez la máxima expresión de lo que estoy diciendo es la situación de María Corina Machado. ¿Qué esperar de las elecciones de Venezuela que serán el próximo mes? Bueno, mira, Fabricio, desde la industria de la consultoría política, nosotros tratamos de no hablar de regímenes que no sean democráticos, porque pues obviamente desde la industria de la consultoría política, desde las ciencias políticas, pues obviamente tenemos un rechazo total a los regímenes totalitaristas y en dictaduras, ¿no? Y considero que en Venezuela las... no hay el ambiente y no hay las condiciones democráticas para que haya unas elecciones libres, justas, limpias, y pues obviamente la oposición siempre ha tenido esa dificultad, ¿no? De poderse expresar libremente, de poderse congregar en partidos políticos, en alianzas, si bien pues digamos hay una fuerte oposición. Me parece que no les ha alcanzado en los distintos intentos de llevar a una persona, de llevar a un candidato, por debilidad de alianzas, obviamente entendemos su situación porque es mucho miedo el que hay en la sociedad por las imágenes que tenemos de violencia, de represión, de las personas que están detenidas como presos políticos, que son una cantidad significativa.
Entonces, eso genera desde estos regímenes de poder totalitarios y dictatoriales que haya un miedo generalizado y que esa oposición no se fortalezca de una manera masiva, ¿no? Con unos votos masivos, porque una cosa es lo que el ciudadano de pronto piensa en su cotidianidad y quisiera hacer en las urnas, y otro lado es cuánto te pesa el miedo, digamos, a este régimen, ¿no? Eh, pero digamos, ¿no hay expectativas entonces desde su punto de vista de un cambio a partir de este proceso electoral que se avecina? Es que, como te planteaba, es bastante difícil cuando quien está, pues, cuando hay muchos años de esa status quo de poder, de tener cooptados todas las áreas de poder y esa persecución a los ciudadanos, esa persecución al que piense diferente, esa persecución al que reclame sus derechos, es esa persecución política que genera un miedo significativo. Ojalá en estas elecciones se logre un cambio significativo. Vamos ahora a El Salvador. El fin de semana pasado se posesiona Nayib Bukele para un nuevo periodo. Bukele arrasó en ese proceso electoral que le permitió la reelección. Y ya ha hablado de que una vez de que ha recuperado la seguridad, que está encaminado el proceso de seguridad en El Salvador, vamos por la economía, decía Bukele. Y ahí hizo algunas referencias que obviamente generaron ruido o fueron felicitadas dependiendo de quién obviamente las analizaba. Por ejemplo, Bukele decía que lo público tiene que ser mejor que lo privado, que no hay que subir impuestos, etcétera, que son cosas que están en el debate continental. ¿Qué esperar de este nuevo gobierno de Nayib Bukele en El Salvador? Claro, mira, Fabricio, por un lado, Nayib Bukele es, digamos, un fenómeno bastante atípico que se atrevió, digamos, por una parte a hacer una gran diferencia en cuanto al tema de seguridad, ¿no? Recordemos que El Salvador estaba posicionado en el ranking del Latinobarómetro de las Américas como de los países más violentos de Latinoamérica por estas bandas guerrillas, maras o pandillas, ¿no? Allí, obviamente, él en estos periodos anteriores de gobierno tuvo muchísimas críticas por las formas como lo hizo, ¿no? Como arrasar con todo, ¿sí? Que es decir, si un chico tenía un tatuaje o si un chico tenía, utilizaba una palabra en WhatsApp que el gobierno considerara que es el lenguaje que usaban los pandilleros, pues obviamente ese joven era detenido, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la cifra de jóvenes detenidos que no los han podido, digamos, sentenciar porque no les han encontrado pruebas de que realmente sean miembros de pandillas, de alguna de las pandillas de las maras y demás, ¿no? De guerrillas, pandillas, maras o delincuencia común. Entonces, por un lado, ahí me parece que se pasó un límite de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ¿no? De la posibilidad de estos chicos a defenderse, ¿no? Al debido proceso. Entonces, ahí vimos, o sea, los ciudadanos en Latinoamérica nos quedamos con esas grandes imágenes de las supercárceles de máxima seguridad y de la cantidad de jóvenes o ciudadanos detenidos. Hay que ver hasta dónde se cruzó el límite de la legalidad en esas detenciones, de los derechos que se violaron, por un lado, y pues fue una medida bastante fuerte que le funcionó. Ahora bien, si uno habla con los ciudadanos salvadoreños, ellos te dicen, en esta relación que tú me haces de la pregunta de seguridad versus la economía, o cómo en esta segunda etapa se va a enfocar en la economía teniendo un poco resuelto o controlado el tema de la seguridad. Los ciudadanos te dicen en El Salvador, ahora sí podemos tener nuestro negocio abierto hasta las 6 de la tarde, sí podemos volver de noche a nuestras casas cuando cerramos nuestro negocio, porque hay seguridad. Pero hay que tener en cuenta que esos ciudadanos, por una u otra razón, le tienen miedo al presidente y le tienen miedo a hablar del presidente. Entonces, eso en unas sociedades democráticas es muy delicado, porque en ninguna sociedad democrática los ciudadanos le tienen que tener miedo a su gobernante. El gobernante es elegido por los ciudadanos para representarlo y para resolverle sus problemas a los ciudadanos. Entonces, es muy delicado digamos, socialmente, psicológicamente,
que el ciudadano le tenga miedo al gobernante, que no se atreva a hablar de su gobernante, ¿no? Eso son visos de represión, son visos de totalitarismo. Entonces, bueno, digamos que ese periodo lo supo sortear. Ahora bien, claro, eso hace que se active la economía directamente por lo mismo que dicen los ciudadanos, ¿no? Ya no tenemos que cerrar nuestro negocio a media tarde, ya no nos roban y nos dejan sin lo producido este día o esta semana. Entonces eso hace que se reactive un poco la economía y obviamente para la inversión extranjera, recordemos que el principal punto que miran los inversionistas extranjeros para llegar a un país es la seguridad, ¿no? Recordemos la época más violenta de Colombia, la década de los 80, de los 90, los 2000, pues obviamente nadie quería invertir en Colombia porque estaba la violencia desatada, ¿no? Que es lo que me recuerda ahora esta violencia en Ecuador, me recuerda la peor época de violencia de Colombia, ¿no? Con la pelea de las mafias, del narcotráfico, ¿no? Peleándose el negocio del narcotráfico. Y la delincuencia común y los paramilitares. Entonces ahora el estar un poco, pues obviamente en El Salvador ya un poco controlada la seguridad y con resultados hacia el exterior, pues obviamente él va a tener todo el apoyo de una inversión extranjera para ver tratados de libre comercio, para reducir los temas de inflación y para que llegue nuevo capital extranjero, y cuando llega nuevo capital extranjero, pues también llega la academia, llegan universidades, llegan industrias, y eso promueve pues obviamente el desarrollo del país. Acá en el Ecuador, ya en la recta final de este diálogo, tendremos elecciones en febrero del próximo año. Faltan algunos meses, pero los tiempos en política, usted lo sabe, Marta, son cortísimos y ya tenemos a la vuelta de la esquina el inicio de la precampaña, tendremos la definición de precandidaturas, etcétera. Y estamos en una situación de un gobierno de transición tras la muerte cruzada aplicada el año anterior con la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones anticipadas. ¿Cómo lee usted el caso ecuatoriano? Bueno, mira, Fabricio, desde fuera del país y los informes que tenemos de la Organización de Naciones Unidas y Latinobarómetro de las Américas, lo que se estudia de Ecuador es la compleja situación de la seguridad, ¿no? De la violencia desatada, y que eso hace un poco que se pare también el tema económico. Por otro lado, pues Ecuador tiene varios problemas que impactan directamente en la economía de los ciudadanos. Es decir, recordemos que el gobierno está bastante preocupado porque con la suba del IVA al 15%, de estos 2, 3 puntos que se subieron del IVA, no recaudó, digamos, en el primer mes cuando se hizo su evaluación, no recaudó lo que pensaba que iba a recaudar, porque en el bolsillo de los ciudadanos pegó fuerte y los ciudadanos contrajeron es decir, redujeron sus gastos, miraron por dónde podrían recortar sus gastos. Ahora bien, el desmonte del subsidio al combustible hace que eso impacte también directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos, ¿no? Y que los ciudadanos empiecen a mirar otras opciones de supervivencia, digámoslo así, de poder subsistir, porque por un lado, cuando tú empiezas a recortar gastos en tu economía familiar, llega un momento en que no puedes recortar más los gastos, y esta reducción del impuesto a los combustibles impacta también significativamente. También recordemos que la tasa de desempleo en Ecuador es bastante alta. Está también el problema migratorio, pues porque obviamente Ecuador es un país muy apetecido para el migrante por el tema de la moneda, ¿no? Porque una moneda fuerte, porque es el dólar. Entonces, en ese sentido, hay muchos problemas que tiene Ecuador en este momento, y en cuanto a obra pública se ve como un rezago de la obra pública, ¿no? La crisis hospitalaria también está profundísima. Recordemos las personas que están con temas de diálisis, que no hay los insumos, que en los hospitales no hay las maquinarias, que no se encuentran los medicamentos. Todas estas son como pequeñas cosas no tan aisladas que hacen pues que se empiece a sentir como un hartazgo en los ciudadanos, ¿no? Pero recordemos que pues Ecuador es un país democrático, y en esa pluralidad de voces y en ese poder ir a las urnas, pues obviamente nuevamente es donde el ciudadano pues le va a pasar factura al gobernante y le va a hacer la evaluación de su rendición de cuentas, ¿no? De lo que prometió en campaña. Entonces hay que tener siempre un equilibrio de lo que se promete en campaña
y ser absolutamente conscientes de qué se puede hacer y qué no se puede hacer y prometer lo que se puede hacer, no irse de más con las promesas, que fue lo que le sucedió a Mauricio Macri. Mauricio Macri en Argentina es el primer presidente de derecha que no se ha podido reelegir porque en democracia, porque él prometió muchísimas cosas, estaba en tanta crisis Argentina que prometió tantas cosas que no las pudo cumplir y por eso no hubo reelección de él. En ese sentido, luego cuando llega Alberto Fernández, ¿el por qué gana? Porque Argentina estaba en una crisis tan profunda que dijo, no vamos a prometer tantas cosas en campaña porque va a ser muy difícil de poderlas cumplir. Y efectivamente, pues obviamente él después no le podían como criticar mayor cosa de promesas porque él no había prometido mayores cambios ni cambios a profundidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo otro que también está complicando mucho al Ecuador es la crisis energética. La crisis energética donde le están comprando energía a Colombia y Colombia entra también por la sequía, por el fenómeno del Niño, por el calentamiento global, entra también a tener apagones. Entonces, en esa crisis energética que hubo en Colombia, se reunieron todos los sectores de la energía y dijeron, desafortunadamente no le podemos seguir vendiendo energía a Ecuador porque la estamos necesitando, porque no nos alcanza para abastecer a todo el país, no podemos seguir vendiendo energía a Ecuador y es lo que hace que se disparen nuevamente los apagones en Ecuador que se van a reactivar nuevamente, ¿no? Durante muchos meses más. Claro, que es la principal preocupación que ahora mismo tenemos junto al tema de la seguridad. Marta, quiero agradecerle por estos minutos para hacer esta breve panorámica de lo que está pasando en el continente. Usted que tiene una visión conjuntamente con otros estrategas, una visión mucho más amplia, más continental, sobre el comportamiento de la política y, claro, estas novedades generadas en México, en El Salvador, lo que va a pasar en Venezuela y, por supuesto, acá en el Ecuador. Marta, gracias por el tiempo, ¿ah? Fabricio, es un gusto, un placer, un honor estar como siempre contigo en Primera Plana, en tu noticiero a primera hora y pues obviamente seguimos trabajando desde la consultoría política por sociedades más justas, libres, democráticas y en paz y invitarlos finalmente a la Cumbre Mundial de Comunicación Política que la realizaremos en Monterrey el 26, 27 y 28 de junio, donde todos ustedes tienen un doble descuento especial con el código Oficina BA para que nos acompañen. Allí estarán todos los asesores de campañas de los países de Latinoamérica. Tendremos 300 conferencistas de 25 países para un auditorio de 2.500 personas, donde habrá un alto nivel de conferencistas ecuatorianos. Los esperamos. Buen día. Muchas gracias. Gracias a nuestra invitada. Un abrazo para Marta. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.